sobre todo al colombófilo que está empezando, no creáis que esto solamente va de palomas. Es decir, normalmente, y esto me pasó a mí, yo lo que trato es de trasladaros mi experiencia, de mi punto de vista. No creáis que esto solamente va de tener mejores palomas. Cuando uno empieza, trata de buscar las palomas más raras en los sitios más recónditos, porque esas no las tiene nadie. Seguro que es un animal especial. Me voy a Escocia, yo lo hice, no es que me fuera, pero sí que cometí ese error. Lo lograron. ¿Qué tal, amigos? Bueno, en mi nueva política de vídeos cortos, vamos a ver si lo comprimo muchísimo. No sé si será el último vídeo, si habremos hecho el directo, no lo sé. Ahora el canal se toma unas vacaciones, como vosotros, colombófilos, para descansar un poquito de la temporada y volver con más fuerza. Este es un vídeo, bueno, simplemente para destacar el valor de Vimeo, resultados de compañeros. Seguro que habrá más antes de que cierre el calendario, pero bueno, me gustaría reflejar un poquito qué es lo que han hecho. Antes de nada, que no se me olvide, y esto es curioso, en las Islas Canarias hay palomas mías, no muchas. ¿Qué puede haber? ¿El 0,001% de las palomas canarias son mías? Muy poquitas, muy poquitas. Vale, yo recuerdo una paloma que estuvo a punto de hacer una proeza desde Casablanca a La Palma. Solo se ha conseguido 5 veces y se quedó justo en el oeste de Tenerife, o sea, en la parte del último salto, apareció muerta. Había una fotografía por ahí, circuló. Se quedó a poquito, hubiera sido una gran gesta. Y ahora en la suelta de Sagres, una paloma de Gonzalo. Gonzalo es aquel colombófilo que el año pasado, bueno, hay un texto en el que había marcado una paloma de 950 kilómetros. El padre era mío, yo se lo había enviado, y la madre era suya, y había hecho, no sé, habían llegado muy poquitas palomas de un 950, de la última suelta de la temporada, de un alta mar. Bueno, pues este año, no sé si un hermano o de otra de las palomas que le envié, no lo sé, un cruce 50%, en la suelta de Sagres se quedó en Madeira. Lo he mirado y hay 860, 882 kilómetros. Le faltó el resto para... A veces la diferencia entre ganar, perder y lograr un hito es sutil. No sabemos lo que ocurre con las palomas en una carrera. Bueno, ahora permitidme, voy a coger mis papelitos, ¿vale? Y con mis papelitos voy a hablaros un poquito de resultados. Voy a ser muy breve. En Andalucía ya han acabado la temporada de Adrián, ha hecho una temporada increíble. Un inciso, a mí me veis muchas veces hablar de resultados de compañeros. Buenos compañeros con los que a los que he ayudado a través de los vídeos de Vimeo y a los que en un momento determinado les asesoro, porque les doy un asesoramiento cuando consumen todos mis bloques. Pueden contar conmigo para lo que quieran, para lo que gusten. También en el canal hay gente que tiene resultados, que son campeones y simplemente ven los vídeos a modo de Netflix. No me veréis nunca hablar de ellos porque ellos ya han logrado resultados, sería ridículo, no me atribuyo nada. Igual que dentro de 2 años ya no hablaré de Adrián, porque Adrián ya será un campeón de Andalucía, estoy seguro. Pero habrá comenzado conmigo, con esos vídeos, con ese conocimiento, con esa información y con ese asesoramiento. Y poco a poco se da, luego en lugar de Adrián será otro y el canal se irá haciendo grande. Adrián ha hecho una temporada increíble este año, igual que el año pasado, ya son 2 muy buenas. Adrián está en Cádiz. De la suelta de Silleda, marcó el primero social, primero provincial de Silleda, y de las 13 que regresaron al club, 5 fueron de él. De Dax, Francia, hizo el primero social, al club llegaron 4 y 3 fueron de él, 941 kilómetros. Y de Aoiz, 825 kilómetros, hizo el segundo y tercero social. Al club llegaron 7 palomas, 4 de él, de Adrián. O sea, temporada increíble, Adrián, enhorabuena. Luego Horacio, su temporada del año pasado fue más los comienzos y este año ha tenido su primer gran resultado. Logra de la suelta de Aoiz, este mismo Aoiz 2, logra un primero social, estamos hablando del Gran Fondo, un primero provincial, algo increíble, un primero provincial y, ¿qué menos?, un quinto regional de toda Andalucía. Brutal, Horacio. Horacio está que ya habéis escuchado algún audio de él. Comenzó se reenganchó a la colombofilia, que ya estaba deprimido colombofilamente hablando, a través de un vídeo mío de YouTube. Y mirar ahora el resultado, increíble, muy contento por Horacio. Y respecto a lo que tú me comentas de que hay gente que no quieren decir su nombre, yo te hablo de mi caso, ¿vale? Yo estuve a punto, como te comenté, de dejarlo todo. Las palomas que tenía, cuando me pasó lo del palomar, estuve a punto de echarlo todo para afuera, porque yo digo, las vendo lo que pueda vender o se las regalo a algún compañero, a algún amigo y las iba a echar para afuera, porque ya estaba desilusionado.
al no poder volar, no poder tener un paloma en condiciones, digo, mira, yo para estar así no, mejor no estoy. Pero gracias a un vídeo tuyo, eso fue aquel verano que tú empezaste a subir los vídeos en el YouTube, y me da por teclear, por buscar palomares de paloma, a ver de qué manera se podía, y me salió el tuyo. Y a raíz de ahí, gracias a ese verano y a ese vídeo, yo me he reenganchado. Entonces, mmm, vamos a ver, tío, al César lo que es de César. Gracias a ti, que sí, que primero fueron los vídeos de YouTube, pero después en Vimeo, es que esa información no te la da nadie, Pablo. Ni tus propios compañeros de club, que no te dicen nada. Luego de Ricard de Cataluña, que os hablé que había marcado en un vídeo, que en el segundo día, una suelta del 16%, había marcado una hija, bueno, digamos, un hijo de una hembra que le envié yo, que era un hijo del 57, pero él hizo con una paloma suya, hizo el primero de la agrupación de Cataluña. Se enviaron 334 palomas y regresaron 55, suelta del 16% de Don Benito, y hace el primero de la agrupación catalana. Ricard ya he hablado alguna vez porque creo que ha marcado en 2 Lisboas diferentes, en 2 grandes fondos distintos, y también un abonado ilustre desde hace mucho tiempo. Luego de Martín, quería hablaros de Martín porque Martín es un campeón que no necesita los vídeos, pero quiere mejorar. Quiere mejorar y bueno, vamos a ver si encuentro el comentario que me hizo, porque Martín es de Huelva, a ver si lo encuentro. Gracias, Pablo, no te equivocas en nada. Todo lo que dices es cierto sobre tu aportación, sobre mi primer ladrillo, etcétera, etcétera. Muy contento, la verdad. La paloma de gran fondo voy conociéndola, la de más de 800 kilómetros, que están en mi palomar. Y ahí tampoco te equivocas, son palomas diferentes. Te voy entendiendo cada vez más. Martín es un campeón en Huelva, un supercampeón que poco a poco también, bueno, pues todos queremos mejorar o tener el punto de vista de otra persona. También quería hacer mención a Martín, pero obviamente los resultados de Martín se los ha ganado él. Hay gente así. Pero quería mencionar eso porque él mismo reconoce un poco la aportación y esa otra visión global que es muy importante en la colombofilia. Antonio Ortiz de Málaga me pone: mi primer Francia y tengo 4, 2 marcadas y 2 que han llegado fuera de concurso. Me envía un par de audio que seguramente os pondré por aquí. También me dice: la verdad que no sé por qué quieren mantenerte en el anonimato. Un profesor de mi infancia me dio unas palomas tras enfermar. Si no fuera por tus vídeos y podcasts, esas palomas habrían acabado de otra manera. Alcancé los 400 kilómetros, luego los 600, todo un récord, y más tarde los 700, Pamplona. En mi club es casi lo máximo. Y después toda una odisea en Francia. Cruzar los Pirineos, 890 kilómetros a vez. Gracias por promulgar la colombofilia y hacer lo imposible posible. Muchísimas gracias, Antonio. Y entonces ya fui cuando yo empecé buscando información y ya te encontré tus vídeos, antes de tus vídeos, la página web que tiene, el blog. Y ahí empecé yo ya ahí te conocí y empecé ya a informarte, de informarme del tema. Claro, si no fuera sido por lo que quiero decir, que si no fuera sido por tus vídeos y por tu blog y por tus cosas, pues la fuera dejado allí, se fueran convertido en gallina de corral, comprende. Luego también quería hacer mención a un colombófilo, no daré su nombre, porque es un chaval joven que lleva 3 años en La Gomera. El otro día tenía la única paloma de 1000 kilómetros, pero compró 2 o 3 bloques y cambió cosas este año. Y una de las cosas que cambió fue la alimentación. Ese vídeo de la alimentación lo tenéis en el bloque 0 y en el directo lo voy a regalar hasta un número determinado, o sea que aprovechad porque ahí hay muchas de las variables que te van a hacer abrir un poquito los ojos. Luego también hacer mención de Rodrigo de La Palma, que el año pasado lo ganó todo, absolutamente todo, brutal, y normalmente uno cuando llega eso, al año siguiente tus compañeros están esperando que bajes el nivel, qué es lo que ha pasado, si tú eres novel, eres un tío que está aprendiendo. Pero Rodrigo es un tipo que quiere más y quiere más y quiere más. Bueno, pues estás segundo
segundo. El año pasado arrasó, este año está segundo y se lo va a jugar todo en África, que creo que van a poder ir a África. Y está entusiasmado, está disfrutando de la colombofilia como un enano. Qué bonito, ¿verdad? Empezar en la colombofilia así, en lo alto, disputando campeonatos y ganándolos. A veces perdiéndolos, pero luchándolo, pasándolo bien. Esto es Vimeo. Os pondré un audio de un nuevo abonado que viene del mundo de los buches de pica, que sigo diciendo que es la gran cantera para la colombofilia. Para que veáis, él lo quiere aplicar a la colombicultura, pero con el rabillo del ojo, como otros muchos hicieron en el pasado, está mirándose a la colombofilia como algo diferente. Esto es lo que dice al respecto. Buenas tardes, Pablo. Pues sí, la verdad es que tengo que felicitarte porque es bestial, vamos, la cantidad de información. Ya te he dicho que viendo y siguiéndote en YouTube, pues yo sabía y me esperaba que los bloques iban a ser bestiales. Y es normal que no pueda ofrecer, y lo comprendo, y es que así yo haría lo mismo, y es que eso es indiscutible. No puedes ofrecer esa información por YouTube, lo tienes que hacer ya de forma privada y, y cobrando por tantísima información. Es que es así, es que como dice en muchos vídeos, es que lo das todo masticado, y cuando tengas todos los bloques, si eres un colombófilo y lo vas aplicando, pues notarás bestial el cambio. Es que tiene que ser así, no hay otra. El último, el penúltimo. Joaquín. Joaquín creo que era de Pamplona, no recuerdo. De Aragón, no, de Aragón. Joaquín era de Aragón. No sé exactamente en qué zona. Bueno, os leo lo que pone Joaquín. Buenos días, Pablo. Quería comentarte unos resultados que he obtenido a nivel personal. Este año ha sido un año complicado para mí por motivos familiares. He cambiado también el palomar de sitio, el nuevo es mucho mejor y mejor orientación. Y la sorpresa viene cuando solamente ya tenía 3 palomas porque las otras no las podía sujetar en el palomar nuevo. Y con 3 palomas me han hecho 2,800... Me han hecho un 820 y a los 15 días el macho me ha hecho unos 870 kilómetros. Todo esto fruto de una buena alimentación y unos conocimientos prácticos adquiridos con tus vídeos. Muchas gracias por la información que nos das. Gracias, Pablo. Simplemente quería comentarte un saludo desde Ijar, Teruel. Muchísimas gracias, Joaquín. Yo te pongo aquí Joaquín Aragón, no sé por qué. De Teruel. Pues nada, muy contento, muy contento. A mí esto se me eriza el vello porque sigue dando sentido a los vídeos. Y luego, para acabar, Luis, que está en el Reino Unido, que ya tuvo algún resultado, os voy a poner un audio de lo que dice, para que veáis que esto no solamente funciona en España, Rumanía, Reino Unido, Azores, México, Estados Unidos y demás. Hola, buenas tardes, Pablo. Como te dije ayer, te mandaría un audio explicándote lo que pasó el sábado en la carrera de Perth. Son unos 550 kilómetros. Exactamente, ya sabes que yo corría antes en el norte, luego me pasé al sur porque quería más competitividad, porque se volaba desde Francia y había más distancia, pero con mi mala suerte de que pasó el Brexit y todo esto se paró, como ya te expliqué cuando hicimos la entrevista para Vimeo. Ya sabes que decidí volver al norte, que también hay bastante distancia. Lo que pasa que antes no había mucha gente, éramos unos 50, digamos, 50 socios. Ahora, claro, todo lo mismo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísima gente que no quiere volar hacia el sur por el coste, por los problemas, y muchísima gente de alrededor de aquí, de Bristol, incluso de muchos clubs, incluso Gales, se han pasado otra vez al norte. Con lo que, claro, de pasar de 50 miembros hemos pasado a ser 130 o algo así, o 115, bueno, no sé, exactamente 120 me parece que dijeron la última vez. Bueno, pues dicho todo esto, mi carrera del sábado, pues ya sé que estas cosas nunca se pueden prever, pero yo sabía que las palomas las tenía bien, que estaban volviendo bien, que las tenía, digamos, siguiendo todas un poco tus pautas y algunas cosas que siempre se pueden mejorar. Pero el día era, bueno, hacía 28 grados, pero con sensación térmica de unos 30 a 31, que para aquí es muchísimo. La humedad podía ser fácilmente de 85%.
y se soltaron las palomas un poco tarde porque claro, allí en Escocia había como bruma. Al final se soltaron sobre las 9:40, no, 8:45 y bueno, pasaban las horas y no aparecían palomas. Como era mi primera carrera de ese kilometraje en mucho tiempo, pues ya pensé que la cosa iba para desastre. Bueno, al final, sobre las 8 horas y media, me apareció una paloma y bueno, ya el subidón. Pensé, bueno, a ver si en la próxima media hora llegan más o qué pasa. Bueno, y nada, ya no apareció nada más. Hasta que, bueno, me llamó el secretario del club preguntándome si tenía palomas y yo le dije que sí, que tenía una. Y bueno, me dijo, pues vente para el club para que vamos a ver los relojes. Y digo, vale. Bueno, cuando fui al club dijeron que solamente habían llegado 5 palomas en el día y bueno, y me fui del club, claro, pensando que bueno, había 2 días de carrera, porque claro, normalmente esta carrera tenía que haberse acabado en 6 horas, 6 horas y media, 7, vale, 8 horas podía ser, pero tenía que haber llegado muchas palomas y de hecho pues no llegaban. Bueno, luego, cuando ya estaba en casa tranquilamente, a las 10 casi, o 10 menos 3 minutos, aparece otra paloma, o sea que ya eran 2 en el día. Y bueno, al día siguiente, el domingo, fui a llevar el reloj otra vez y por la mañana me aparecieron 2 palomas más a primera hora, una a las 7:30 y otras a las 8. Esto me recordaba cuando tú me contabas del cafetito y que estás en el palomar y de repente oyes las patitas arriba. Pues bueno, con una de ellas me pasó eso, porque estaba yo dentro y de repente oí las patitas por arriba y digo, ¡ostras! Otra. Y hay ese, como tú dices, esos subidones de adrenalina que te dan y que te hacen estar en esto, ¿no? En la competición. Y bueno, al final de todo, llegaron creo que 20 y pico palomas en los 2 días en el club. Y bueno, yo tuve 4, hice primero, hice sexto, 11 y 13. O sea, de momento súper contento. Y ahora estoy pendiente de lo que es el regional y luego incluso esta carrera íbamos también con la gente de Gales y con gente que vuela en los Midlands, o sea, por Nottingham, por el centro, etcétera. Que bueno, también ellos tenían desastre y eso que vuelan 100 y pico millas menos que nosotros. Cuando sepa los resultados ya te diré. La verdad que estoy muy contento. Hasta luego. Eso tiene un valor universal. Hay mucha gente que piensa, no, esto que cuenta este chaval, aparte de humo, esto aquí no funciona. Esto funciona porque es sentido común, es preparar las palomas. Y luego cada uno le da el tinte, la capa de barniz que quiere. Cuando yo siempre digo lo mismo, cuando eres mi cliente y tienes todos mis bloques, yo te apoyo, yo te ayudo. Es decir, toda esa formación que te estoy dando, te estoy brindando en forma de vídeo, yo te ayudo con tus dudas en el palomar, algo que te ocurre en la mitad de temporada que de repente dices, ostras, Pablo, ¿qué harías? Te doy mi opinión, me está picando una mosca, algo brutal, es verano, es normal. Y ese es el bagaje. Y luego saldrán otros y estas personas se convertirán en campeones, otros no, pero simplemente disfrutarán de la colombofilia porque han descubierto un libro digital bonito, hermoso y sobre todo con muchísimo valor. Me despido sin más, porque yo creo que ya el vídeo se me ha hecho largo, aunque quería hacerte una última observación. Un segundo. Con esto acabamos lo que es la temporada, digamos, 2023, pero bueno, no es 2023 porque volveré a lo largo del verano o al final del verano cuando se me crucen los cables. Pero ahora es un descanso, ¿vale? Incluso en cortos dejaré de colgar un poquito, ahora tengo que hacer otras cosas, ya os lo he comentado, llega el verano, hijas, dedicarse a ellas y aprovechar el tiempo para formarme, para seguir leyendo ideas nuevas que voy apuntando para los vídeos. Pero quería trasladar esta idea que quizás en un futuro podamos desarrollar y es, sobre todo al colombófilo que está empezando, no creáis que esto solamente va de palomas, es decir, normalmente, y esto me pasó a mí, yo lo que trato es de trasladaros mi experiencia, mi punto de vista. No creáis que esto solamente va a tener mejores palomas. Cuando uno empieza, trata de buscar las palomas más raras en los sitios más recónditos, porque esas no las tiene nadie. Seguro que es un animal especial, me voy a Escocia, yo lo hice, no es que me fuera, pero sí que cometí ese error. Voy a buscar unas palomas chinas, unas palomas en Taiwán, que seguro que aquí...
vale, esto no va de esto, no va de esto. Normalmente cuando empiezas lo que tienes que pensar es que no tienes buenas palomas. Aunque te hayan regalado palomas con pedigrí, ese no tiene que ser tu forma de pensar. Tu forma de pensar tiene que ser: yo me voy a formar, yo me voy a equivocar, yo voy a aprender. ¿Por qué? Porque cuando aprendes, entonces empiezas a sacar el jugo a lo que tengas, lo que sea, X. Pero normalmente lo hacemos al revés. Primero nos gastamos el dinero, empezamos a comprar palomas en derbis, de fulano, de mengano, todo es lo único que nos interesa. Coge todo ese dinero, mételo en un sobre, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es intentar tener un buen palomar, ¿vale? Un buen palomar. La gente decía, yo recuerdo cuando empecé, todo este dinero que te estás gastando en medicamentos, guárdalo para comprarte una buena paloma. Bueno, es mejor tener una buena paloma que tener medicamentos, pero es mejor aún tener un buen palomar. Es la base donde la que se van a cimentar todos tus éxitos. Pero normalmente lo que hacemos es comprar palomas, comprar palomas, comprar palomas. Y no va de esto. Va de comprar conocimiento, comprar interés, comprar actitud, saber de qué va, tener una visión global de cómo funciona. Cuando ya por fin tienes una visión global de cómo va este deporte, obviamente mejores palomas. Es mejor que tener peores palomas, obviamente, pero tener el sistema para saber, o sea, si tú tienes un sistema adecuado, es que las peores palomas van a desaparecer y las mejores van a funcionar. Y a partir de ahí empezarás a criar con las mejores, todo va a ser más fácil. Quítate la obsesión de solo palomas, ¿vale? Comprende este deporte en su esencia y luego ya el último escalón es tener mejores palomas que los demás. Pero para eso has de subir muchos escalones. No se consigue en el primer escalón empezando. Esto no va de palomas, va de preparar palomas. En la charla que di en La Palma, la charla versó sobre sistema sobre palomas. Fue 1 hora, que esto lo tenéis en el bloque 9, 10 y 11 y demás. Está la charla completa. Y sobre eso, es decir, el sistema, aprende, no te obsesiones con las palomas. Por cierto, ya lo dije, pero bueno, lo comento ahora acabando ya el vídeo. Ya fecha confirmada, 18 de noviembre me tendréis en Tenerife, dando una charla, pasando una jornada estupenda con vosotros y espero pasármelo teta. Aprovecharé seguramente para estar unas 2 semanas, 10 días y haré una lista de una serie de compañeros con los que quiero hacerles entrevistas, como siempre, y hacer colombofilia. Que paséis un feliz verano.